nuevamente reunidos en lo que es tradición, la sesión mensual del Colegio de Medicina Crítica, y en esta ocasión contamos con la participación del doctor Guillermo Cueto, médico neumólogo intensivista, el cual tiene una vasta experiencia en el ámbito de la medicina crítica, médico adscrito en 2 unidades de terapia intensiva, tanto en el Hospital General como en el 20 de noviembre, discúlpame. El tema del que corresponde el día de hoy es tromboprofilaxis en la unidad de medicina crítica. Quizás algunos de ustedes ya están inmersos en este tema. Nosotros tenemos varios años trabajando en esto y sabemos de la importancia que tiene, más sí carece de importancia y de reconocimiento de ese nivel en muchos de los hospitales, en muchas unidades de terapia intensiva. De hecho, muchos de ustedes sabrán que la tromboprofilaxis y toda la vigilancia que se tiene que llevar a cabo dentro de las unidades como dentro de los hospitales forma parte del control y vigilancia de calidad en la atención y lo tienen ya instituciones o áreas como la Joint Commission International dentro del proceso de evaluación de los hospitales. Si ya está catalogado hasta ese nivel como prioritario para identificar a un hospital que trabaja con altos niveles de calidad, obviamente debemos ponerle mucha más atención de lo que actualmente se está llevando a cabo. Al final les voy a hacer unos comentarios importantes que quiero transmitirlo tanto a los que están aquí presentes como a los que nos estén escuchando en cualquier otra parte. Bueno, cedo el micrófono al doctor Guillermo Cueto para que nos ilustre y nos ayude a entender un poquito más de este aspecto de la medicina crítica. Guillermo. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes, noches. Gracias por la invitación y gracias al grupo de USB por la invitación para estar con ustedes. Si me quieres dar la primera diapositiva, esa no es la primera diapositiva, tampoco. Bueno, en algunas otras ocasiones, y creo que fue el mes pasado, tuve oportunidad de estar con ustedes y hablar de otro tema también importante que al menos en lo particular y a todo el grupo que se formó en Cardioneumo en el Instituto Nacional de Cardiología, nos interesa mucho y estamos muy al pendiente de lo que es tromboembolia pulmonar y lo que es trombosis venosa profunda, más la primera que la segunda, y es lo que entendemos hoy en día como enfermedad tromboembólica venosa, y es de lo que vamos a hablar los próximos minutos. Déjenme entonces comenzar y decirles y traer a colación, ¿sí?, un comentario que habitualmente hace el doctor Wesley Ely. Digo, los que nos estén viendo y los que están aquí presentes, que se dediquen a los cuidados intensivos, han de saber que el doctor Wesley Ely es una agente muy reconocida a nivel internacional para el estudio del paciente crítico, sobre todo para sedación, pero muy en particular para el delirium. ¿Vale? Y en algunas ocasiones en Nashville le oí comentar precisamente lo de los mineros y los canarios. ¿Sí? Él decía que hace muchos años, y no tendrá muchos años porque dicen que a principios a finales, ahora en el siglo XX todavía los mineros, para tratar de saber y conocer las concentraciones de metano y de monóxido de carbono cuando andaban en las minas y no tenían dispositivo para identificar las concentraciones, lo que utilizaban eran los canarios. Los canarios son excesivamente sensibles a las altas concentraciones de metano y a las altas concentraciones de monóxido de carbono. De tal forma que cuando el minero veía que el canario aleteaba, el canario cantaba, les estaba advirtiendo que realmente las concentraciones de metano y de monóxido eran muy altas y podían tener complicaciones esos mineros. Bueno, esto es lo que él decía, era una advertencia, el delirium es una advertencia. Aquel intensivista que no identifica
que no previene, que no trata el delirium, el paciente crítico que desarrolle delirium tiene por cada día de delirium 10% más de mortalidad. ¿A qué viene esto? Bueno, viene a decirnos que aquel médico que no haga una buena tromboprofilaxis va a tener como posible complicación que el paciente desarrolle enfermedad tromboembólica venosa, y si todo quedara como trombosis venosa profunda, creo que no habría gran problema. Y eso creo es entrecomillado. Pero si el paciente desarrollara tromboembolia pulmonar, aquí van a estar esos pacientes. Uno, porque no hicimos prevención. Dos, porque no lo identificamos, y si no lo identificamos, pues no tratamos a ese paciente. ¿Sí? Eso es lo que les quiero señalar con esa fábula de los canarios y de los mineros. Tenemos que hacer tromboprofilaxis porque si desarrolla enfermedad tromboembólica venosa nuestro paciente en estado crítico y sobre todo tromboembolia pulmonar, no nos la vamos a acabar. Como no se la van a acabar, ¿sí? También los pacientes, y esto no va a estar lleno precisamente de canarios, va a estar lleno de pacientes a los cuales no les hicimos tromboprofilaxis en forma adecuada. Esto es lo que les señalaba. Es imposible entender hoy en día como entidades separadas la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. ¿Vale? Es difícil que exista tromboembolia sin antes tener una trombosis venosa profunda. No hay posibilidad, por eso es que hoy en día realmente utilizamos el término de enfermedad tromboembólica venosa y dentro de ellos va implicado la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. ¿Pero es acaso que estamos haciendo bien las cosas? ¿Quién es de los médicos? ¿Es acaso el neumólogo que para todo da oxígeno el que está haciendo mejor tromboprofilaxis? No. El 40 y tantos por ciento de los neumólogos clínicos hace tromboprofilaxis. ¿Es acaso que el urgenciólogo es el mejor médico que está haciendo tromboprofilaxis? No. Hay una publicación mexicana, ¿sí?, una revista de urgencias, que es parte de lo que están haciendo en el Centro Médico Nacional La Raza, en el servicio de urgencias del doctor Rosas, en donde los pacientes hospitalizados con factores de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa, solo el 36% de los pacientes estaban recibiendo tromboprofilaxis. ¿Es acaso que nosotros los intensivistas que nos sentimos o algunos se sienten más los supermanes y quieren salvarle la vida a todos los pacientes que llegan a la terapia intensiva? No, tampoco nosotros estamos haciendo tromboprofilaxis en forma adecuada. Sin embargo, comparándonos contra estos dos anteriores, pues realmente la tromboprofilaxis que hacemos nosotros los intensivistas va desde lo más bajo que se reporta en la literatura, 33%, hasta el 100%. Y en promedio, 70-75% de nosotros intensivistas estamos practicando la tromboprofilaxis. El anestesiólogo no, ni profilaxis hace. Cirujanos generales, 15-17% de sus pacientes están recibiendo tromboprofilaxis. A ver si no se enojan los cirujanos. El residente que de todo se queja, si le ponemos a hacer la nota, si lo mandamos por los paquetes de sangre, ¿sí? No. Residente tampoco. Gineco, no hay mejor modelo protrombótico que el paciente ortopédico, que el paciente neoplásico o que el paciente ginecológico.
No, los ginecos hacen 25, 30% de tromboprofilaxis. Y finalmente, el cardiólogo que entiende la actitud como soberbia, dicen que el cardiólogo, dentro de todos los médicos, es el ombligo del mundo, ¿sí? No lo creo, porque también dicen que de los intensivistas lo mismo, ¿verdad? Pero pues sabemos intensivistas most like, y sí, debe de haber intensivistas como estos cardiólogos, ¿no? Evidentemente que le tuve que tapar un poquito la palabra, pero se imaginan lo que dice ahí. No. Vean quién es el que más sabe de la enfermedad. El patólogo. Pero desafortunadamente el patólogo no está pasando la visita. Desafortunadamente el patólogo no está prescribiendo tromboprofilaxis. Pero él es el que sabe. Y si no me creen, aquí tienen 2 publicaciones. ¿Sí? El 70% de los pacientes que desarrollaron enfermedad, o básicamente tromboembolia pulmonar fatal, y que fue documentada post-mortem, no tenían diagnóstico previo en vida. ¿Sí? Y trombosis venosa profunda, 63% no tenían diagnóstico de la enfermedad en vida. Es el patólogo el que está reconociendo, documentando la enfermedad. Sin embargo, el patólogo allá en el servicio pues no nos sirve de nada, ¿eh? Tal forma que yo quisiera llamar su atención para que pudiéramos hacer una mejor tromboprofilaxis. Vean ustedes el grupo quirúrgico, oncólogos, tan perdidos los oncólogos quirúrgicos en cuanto a tromboprofilaxis, según lo que dice el ACCP. Los urólogos, los cirujanos generales, ¿sí? Y el que mejor hace tromboprofilaxis, evidentemente, es el ortopedista. Ustedes han de saber que con los nuevos anticoagulantes que están apareciendo en el mercado, ¿sí? Todos los nuevos anticoagulantes, el primer modelo que se utiliza para ponerlos en práctica es el paciente, ¿sí?, ortopédico. Porque no hay mejor modelo protrombótico que precisamente el paciente ortopédico. Este es IMPROVE, ¿sí? Un protocolo en donde lo que se hizo es ver, pero a los pacientes que tenían patologías no quirúrgicas, sobre todo los pacientes con patología de cardio, de neumo, de neuro y que tenían enfermedad neoplásica. Vean ustedes el promedio de tromboprofilaxis en este grupo de pacientes. En general, desde el punto de vista de paciente médico, no quirúrgico, en el 30% exclusivamente estamos haciendo tromboprofilaxis. El 70% en esta publicación no recibió tromboprofilaxis a pesar de tener indicación. ¿Qué hay de nosotros? O sea, ¿qué hay del intensivista? Y era lo que les señalaba anteriormente. Vean ustedes, desde 1994, 33%, quiere decir que en el 77% de los pacientes en terapia intensiva no se estaba haciendo tromboprofilaxis, ¿sí? Y oscila hasta el 100%. Todos los pacientes con tromboprofilaxis. Y ustedes pueden ver que en promedio el 73, el 75% de los pacientes en terapia intensiva están recibiendo tromboprofilaxis, al menos estamos hablando de series americanas, ¿vale? Lo que estemos haciendo aquí nosotros en nuestras terapias, pues cada uno de ustedes lo debe de estar sabiendo y yo espero que lo comente. Sin embargo, quiero decirle lo que estamos haciendo nosotros, la Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios del Hospital General de México, y esta es una publicación que hicimos hace 2 años y está en este órgano de difusión de los españoles que se llama Medicina Intensiva, atendiendo, ¿sí?, al nivel de atención, válgase la redundancia, la calidad de atención que le estábamos
proporcionando a nuestros pacientes índices de calidad de atención, y dentro de esos índices de calidad de atención, vean, no hay un paciente en nuestra terapia intensiva, unidad de cuidados intensivos respiratorios, que no tenga tromboprofilaxis. Solo faltaba que en casa de herrero, asadón de palo. ¿Vale? Y esto está publicado y lo hemos seguido. Con esta diapositiva, honestamente, debiese dar yo fin a la plática. No hay realmente, ¿sí?, pacientes que no debiesen de tener con cualquiera de estos métodos farmacológicos y no farmacológicos la tromboprofilaxis. Desde lo más viejo, ¿sí?, que hoy en día no por viejo deja de ser útil, la heparina no fraccionada. Bueno, no, ¿verdad? Así debiese de ser, ¿sí? Hasta pasando por las heparinas de bajo peso molecular de primera generación y una heparina que tenemos en el mercado mexicano relativamente tiene poco, 2 años, poco más, poco menos, que a diferencia de las otras heparinas, al menos de estas 4 heparinas, es una heparina que llamamos de ultra bajo peso molecular y que por eso ha recibido el calificativo de segunda generación, ¿vale?, que es bemiparina. Supónganse que hay contraindicación para el tratamiento farmacológico, como suele suceder con relativa frecuencia en el paciente crítico. Tenemos opciones, tenemos medias de compresión graduada y si hay recursos como en el San José, seguramente que tenemos dispositivos también. Ah, bueno, y el Zambrano también, ¿sí? Seguramente que hay dispositivos. ¿Sí? No creo. Hay dispositivos. Entonces, es imposible, y decía yo, que con esta diapositiva debiese ser la última, es imposible poder entender que un paciente en estado crítico con tantos factores de riesgo no estuviese recibiendo cualquiera de los 2 métodos de tromboprofilaxis, farmacológico o no farmacológico. Sin embargo, como me dijeron que ocupara 1 hora, poquito más, poquito menos, pues voy a tener que seguir echándoles el rollo. Y echándoles el rollo quiere decir que vean ustedes, ¿sí?, que si esto no les da miedo, no les da temor, pues la verdad yo no sé con qué pudiera a ustedes espantarlos, ¿sí? La tromboembolia pulmonar es después del infarto agudo al miocardio y de la enfermedad cerebrovascular la tercera causa de mortalidad de origen vascular. Y estoy hablando del 2013, sin embargo, por ahí traigo una diapositiva del 2002, en donde el número de pacientes en ese año que fallecieron de tromboembolia pulmonar fue superior al infarto y fue superior incluso a la enfermedad cerebrovascular. ¿Vale? Entonces, estas son las consecuencias. Y uno pudiera pensar, ¿quién en su sano juicio diría que un paciente en estas condiciones, ¿sí?, con una cánula orotraqueal, bajo sedación continua, en reposo permanente, con un acceso venoso central, con todo lo que pueden ver, ¿sí?, no es un paciente con suficientes factores de riesgo como para estar recibiendo tromboprofilaxis? Vean ustedes el grupo de pacientes, y aquí estamos nosotros en el contexto de grupos de pacientes sin tromboprofilaxis. Entre el 10 y el 80% de los pacientes en estado crítico pueden desarrollar cualquiera de las 2 manifestaciones, trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar o enfermedad tromboembólica venosa, que es como la conocemos hoy en día. Factores de riesgo son múltiples, y estos son factores de riesgo relacionados o previos a la admisión de la terapia intensiva
Y estos son los factores de riesgo adquiridos ya, ¿sí?, durante la terapia intensiva. Acuérdense, yo no sé qué pase en sus terapias, pero al menos en la de nosotros, el 70% de nuestros pacientes está bajo ventilación mecánica. ¿Sí? Un buen número de esos pacientes tienen sedación continua. Claro, tratamos de utilizar dosis muy bajitas, tenerlo lo más despierto. Nuestras enfermeras están haciendo escalas, están buscando el nivel de sedación, están buscando delirium. Entonces, independientemente de eso, es paciente que está estático, que está ahí en la cama, ¿sí?, que tiene un reposo permanente. Entonces, esos son factores de riesgo, ventilación mecánica. ¿Quién de esos pacientes no tiene un acceso venoso central? Y no hablo precisamente de femoral, hablo de yugulares, de subclavios. Todos los pacientes, si no es que la gran mayoría de los pacientes que están en terapia intensiva, tienen 2, 3, 4 de estos factores de riesgo previos a la terapia y presentes en la terapia intensiva. Y vean lo que pasa: a mayor número de factores de riesgo, mayor la posibilidad, al menos, de trombosis venosa profunda. Esto es, aquel sujeto que tiene 5 o más de 5 factores de riesgo, casi el 100% de ellos va a desarrollar trombosis venosa profunda. Y ya les decía, no hay tromboembolia pulmonar sin antes haber existido trombosis venosa profunda. ¿Vale? Quiero traerles a colación 2 factores de riesgo que son el pan de cada día en la terapia intensiva. Ventilación mecánica. Ciertamente van a decir, Cueto, pues es una referencia del 2002, pero aún sigue siendo válida. Vean, 110 pacientes, el 100% de ellos recibiendo tromboprofilaxis. 2 tipos de tromboprofilaxis. Y esto no les debe de extrañar, porque hoy en día los americanos siguen utilizando heparina no fraccionada en algunos sitios más que las heparinas de bajo peso molecular. Pero en particular, ¿sí?, en esta publicación, 2 tipos de maniobras de tromboprofilaxis: heparina no fraccionada contra dispositivos de compresión graduada. Y vean ustedes, el de 110, que eran 100% de pacientes utilizando tromboprofilaxis, un poquito menos del 25%, o sea, el 23.6% de ellos desarrollaron trombosis venosa profunda. ¿Vale? Independientemente de estar recibiendo heparina no fraccionada. Y vean, el 80% de esas trombosis venosas profundas estuvieron localizadas en extremidades pélvicas y el 20% en extremidades superiores. Esto no es común, esto no es lo habitual. Si ustedes revisan una publicación del JAMA, pero de medicina interna de hace un mes, 2 meses, en donde hace una excelente revisión del origen del trombo que da lugar a tromboembolia pulmonar, a las extremidades superiores las pone como la causa en el 2, en el 3% de los casos, generalmente por debajo del 5%, y aquí casi alcanzó el 20%. Es cierto, cuando esas extremidades superiores están siendo invadidas y tienen un Majorcar, tienen una línea de marcapaso, ¿sí?, o tienen un catéter de flotación, es mucho más probable que esas extremidades superiores participen como la fuente de la tromboembolia pulmonar, pero habitualmente es muy poco probable que las extremidades superiores sean causa de tromboembolia pulmonar. Y lo que sí es importante recordarles es que cuando este grupo de pacientes desarrolla cualquiera de las 2 complicaciones de la enfermedad tromboembólica venosa, generalmente las desarrolla dentro de la primera y o bien la segunda semana de que el paciente está en la terapia y sobre todo bajo ventilación mecánica. Así que aguas. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver una publicación más adelante en donde habitualmente el paciente llega a la terapia intensiva, reconocemos que tiene suficientes factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad tromboembólica venosa y no le comenzamos ese día de ingreso
la tromboprofilaxis, sino que se lo comenzamos al día siguiente. Iniciar la tromboprofilaxis 24 horas después de haber ingresado a la terapia intensiva tiene implicaciones importantes y lo van a ver. Esa implicación importante es mayor mortalidad. De tal forma que si ustedes identifican al paciente con suficientes factores de riesgo, ¿sí?, y hacen cualquier RAM, bueno, déjenme decirles, no hay ningún modelo de evaluación de riesgo para el desarrollo de enfermedad tromboembólica venosa que esté validado en la terapia intensiva. O sea, de pacientes en terapia intensiva, podemos utilizar Padua, Caprini, podemos utilizar modelos que utilizan los cirujanos, digo, independientemente de eso, no hay un modelo como tal, un RAM que esté descrito específicamente para el paciente en estado crítico, ¿sale? La otra característica, vasopresores. ¿Quién de los pacientes en terapia intensiva? Generalmente no tienen vasopresina, no tienen nora, no tienen dopa. Bueno, creo que la gran mayoría de todos nosotros estamos de acuerdo que cada vez estamos dejando de utilizar dopamina con mayor frecuencia y básicamente nuestros vasopresores o es nora o es vasopresina y a veces cuando no tenemos nada de eso, pues nos vamos a lo antiguito, a dopamina o inotrópicos como dobutamina. Pero vean ustedes, ¿sí? Esto es la estancia en la terapia intensiva, vean ustedes, pacientes que llegaron a estar hasta 90 días en la terapia intensiva, pacientes en rosita, el uso de vasopresores, e inmediatamente después del uso de vasopresores, un buen número de pacientes desarrollaron trombosis venosa profunda. El vasopresor es un factor de menos de 3, de 2.3, 2.4 como factor de riesgo para el desarrollo de trombosis venosa profunda. Pero uno debiese de quedarse contento, uno debiese de quedarse tranquilo, porque ya le inicié dentro de las primeras 24 horas, ¿sí?, el tratamiento que requiera, farmacológico o no farmacológico, para la prevención de la enfermedad tromboembólica venosa. Y así habitualmente lo hacemos. Pero vean ustedes que hay pacientes que a pesar de estar recibiendo heparinas de bajo peso molecular, heparina no fraccionada, ¿sí?, o cualquier otro método, entre el 70 y el 40% de ese grupo de pacientes van a terminar desarrollando enfermedad tromboembólica venosa. Y la explicación es esta. La explicación es que en el paciente crítico, quiero que en particular recuerden que estamos hablando del paciente en terapia intensiva, no el paciente que está en sala de medicina, en cualquier otra sala. No. Estamos hablando del paciente crítico. En especial, es muy probable que la dosis que estamos utilizando de la heparina no fraccionada, que habitualmente todos tenemos en nuestras instituciones, probablemente sea una dosis inapropiada para el paciente crítico. Esto hacen los europeos, 40 miligramos de la heparina habitual, los americanos 30 miligramos cada 12 horas para hacer tromboprofilaxis. Y cuando nosotros hacemos tromboprofilaxis y estamos buscando propiedades antitrombóticas, no anticoagulantes, antitrombóticas, lo que generalmente dice la literatura es que los niveles del factor 10A o anti-10A deben de estar entre 0.1, 0.3 o entre 0.2 y 0.4. Miren los niveles, ¿sí?, del factor 10A, ¿sí?, en aquel grupo de pacientes, como recomiendan los europeos, 40 miligramos de Clexane cada 24 horas, 30 miligramos de Clexane cada 12 horas, como hacen los americanos, y los niveles están por debajo de lo que debiese uno esperar para que el paciente se diga que tiene
¿sí? O que está bien protegido, o sea, que tiene un efecto antitrombótico. Si nosotros utilizamos dosis un poquito más elevadas, como 40 miligramos cada 12 horas y o bien 1 miligramo por kilo de peso, los niveles del factor anti-10A, vean, están entre 2 y 4, que teóricamente en esos niveles debiesen de andar. Pero bueno, hay literatura y solo hay 2 publicaciones, una de Levine de hace muchos años, del 89, sobre todo en el grupo de pacientes ortopédicos, y esta, en donde ponen de manifiesto que tener niveles por debajo de lo recomendado del factor anti-10A correlaciona con un mayor número de eventos trombóticos. Y aquí lo tienen, ¿sí? Menores de 0.1, por arriba de 0.1 del anti-10A. Y vean, por debajo de 0.1, enfermedad tromboembólica venosa, 41 pacientes versus 11 pacientes con significancia. 4 corresponden a tromboembolia pulmonar, 37 a trombosis venosa profunda. Y cuando los niveles del factor anti-10A están por arriba de eso, de 0.1, un menor número, alcanzando significancia estadística. Esto pone de manifiesto que nosotros debiésemos de estar utilizando el factor 10A o el anti-10A para estar guiando que nuestro paciente tenga lo que buscamos, ¿sí? Con las heparinas, propiedades antitrombóticas, no propiedades anticoagulantes. ¿Será la ruta de administración que estamos utilizando, la subcutánea, la más apropiada para este grupo de paciente crítico en terapia intensiva? La respuesta es que parece ser que no. Estos son pacientes que recibieron, vean ustedes, 40 miligramos de la heparina, que les digo que la gran mayoría tenemos nosotros a nuestra disposición en los hospitales, y estos son los niveles del factor anti-10A medidos en aquellos pacientes en estado crítico y o bien medidos en aquellos pacientes que estaban en cualquier otra sala, básicamente en medicina interna. Diera la impresión entonces que la administración, ¿sí?, de la tromboprofilaxis utilizando el tejido subcutáneo pudiera ser no el ideal en el paciente en estado crítico. Vean ustedes, ¿sí?, que los pacientes, solo un poco menos del 40% de los pacientes utilizando esa dosis, 40 miligramos al día, tuvieron niveles de actividad anti-10A, solo el 37%. De tal forma que esto es lo que se ha comentado y se ha preguntado, porque eso es lo que estamos utilizando y lo que tenemos generalmente, y aunque tenemos heparina no fraccionada, siempre decimos, no, bueno, es que es mucho el volumen, es que le va a hacer hematomas, es que voy a tener más posibilidades de complicaciones de púrpura trombocitopénica inducida por la heparina, y entonces utilizo heparinas, ¿sí?, no fraccionadas. Y vean ustedes, ¿es acaso que esta heparina es la ideal en ese grupo de pacientes? ¿Sí? Estos son pacientes en estado críticos. Esto es ¿qué es el protocolo? No recuerdo bien el nombre del protocolo, pero vean ustedes mortalidad en pacientes críticos tratados con enoxa y tratados con placebo. No fue precisamente placebo, o sea, estos tenían enoxa y estos tenían el placebo administrado en forma subcutánea, pero además tenían medias antitrombóticas. Y miren, los pacientes que recibieron la enoxa tuvieron un porcentaje mayor de mortalidad que el grupo que recibió placebo. Y evidentemente complicaciones mayores y complicaciones menores fueron mucho mayores en el grupo que recibió enoxaparina. ¿Qué es lo que se dice entonces? Lo que se dice es que en el paciente crítico, ¿sí?, las dosis que estamos utilizando de heparina no fraccionada pudieran ser no adecuadas, no correctas. Y estas
serían parte de las justificaciones. Pacientes en estado crítico, por bajo gasto, ¿sí? Por una biodisponibilidad inadecuada, por la fijación a proteínas, son parte de las explicaciones del por qué las dosis que estamos utilizando hoy en día de las heparinas comunes y corrientes no están siendo útiles en el paciente crítico. Claro que vamos a tener que esperar, porque acuérdense que a las últimas recomendaciones de la ACCP en cuanto a los antitrombóticos aparecieron en el 2012, en febrero del 2012 en CHEST, y generalmente se reúnen cada 4 años y cada 4 años aparecen las nuevas recomendaciones. Pero es muy probable que en el paciente crítico vaya a haber modificaciones en cuanto a las dosis recomendadas para tromboprofilaxis en un futuro. Esto es lo que les decía hace ratitos. No pueden esperarse al día siguiente al inicio de la tromboprofilaxis. Ingresa el paciente a la terapia intensiva, cualquier método, ya decía yo, de RAM que hayan utilizado, reúne criterios. Si no hay contraindicación para tromboprofilaxis farmacológica, el paciente lo debe de iniciar lo más pronto posible. ¿Tienen heparinas no fraccionadas? Adelante. ¿Tienen heparina de bajo peso molecular? Adelante. ¿Tiene contraindicación para el uso de tratamiento farmacológico? Pónganle sus medias de compresión graduada. Y si hay billuyo, pues pónganle los dispositivos. ¿Sale? Finalmente, ¿sí? Acuérdense, es un paciente crítico. Es un paciente que alguno de ellos, si no es que la gran mayoría, va a tener algún vasopresor. Entonces ahora pongan al paciente, ¿sí?, en estado crítico, que tiene como complicación por no estar, ¿sí?, haciendo una buena tromboprofilaxis, tiene como complicación un fenómeno de embolia pulmonar. Lo primero que va a ocurrir es obstrucción de esa vasculatura pulmonar y va a haber una hiperactividad simpática, una respuesta neurohumoral, y lo que va a ocurrir es que ese ventrículo derecho se va a tener que enfrentar a un aumento de su poscarga. Puede que ese ventrículo derecho claudique, y si no nos damos cuenta y no mejoramos la precarga de ese ventrículo derecho, y si el paciente desarrolla hipotensión, y si el paciente desarrolla hipoperfusión coronaria y desarrolla isquemia el ventrículo derecho, ese ventrículo derecho va a tronar. Acuérdense, el VD, a diferencia del VI, no tolera la isquemia. El VD no está diseñado para el soporte de presión. El VD en forma aguda ve medias de 35, 40 milímetros de mercurio y ese VD truena. Y esto es lo que va a estar pasando, ¿sí?, en este grupo de pacientes en los cuales desafortunadamente desarrolla tromboembolia pulmonar. Esto es toda la fisiopatología, ¿sí? Acuérdense, solo comparten un septum y va a haber un mecanismo que llamamos de interdependencia ventricular, en donde la dilatación del VD va a hacer que el septum se proyecte hacia el VI, ¿sí? Le va a tumbar el gasto al VI. Si le tumba el gasto, se caen las presiones sistémicas. Si se caen las presiones sistémicas, recuerden ustedes que a diferencia del VI, el VD tiene una perfusión tanto sistólica como diastólica. Se pierde la perfusión en un momento determinado, desarrolla isquemia, y les decía, si algo no tolera el VD, es isquemia. ¿Cuáles son las consecuencias finalmente de que un paciente en terapia intensiva desarrolle enfermedad tromboembólica venosa? Quizá alguno de ustedes haya podido leer la publicación que apareció en diciembre del año pasado en el Critical Care Med,
en donde hacen un metaanálisis, juntan miles y miles de pacientes en terapia intensiva en cuanto a tromboprofilaxis, y dice que los pacientes que desarrollan enfermedad tromboembólica venosa no representa mayor mortalidad, al menos en ese metaanálisis publicado en el Critical Care Med. Sin embargo, hay varias publicaciones, y no muy viejas, que dicen que si el paciente desarrolla cualquiera de los dos problemas, enfermedad tromboembólica venosa, llámese trombosis o tromboembolia pulmonar, ¿sí?, tiene mayor necesidad de ventilación mecánica, 9 versus 6 días. Tiene más estancia en la terapia, 17 versus 9 días. Tiene más estancia hospitalaria, 51 versus 23 días, y al menos esta publicación, 56 versus 38%. ¿Sí? Todo con significancia estadística. Esas son las consecuencias del desarrollo de enfermedad tromboembólica venosa por no estar haciendo tromboprofilaxis. Finalmente, identificamos al paciente con cualquiera de los RAM y entonces nosotros tenemos que evaluar, ¿sí?, si el paciente debe de recibir alguno de los métodos farmacológicos, ¿sí?, o bien no farmacológicos, versus el riesgo de sangrado, la complicación más temida como consecuencia del uso del anticoagulante. Y para eso, ¿sí?, podemos utilizar heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, y bueno, tengo que señalar también antagonistas de la vitamina K y de los nuevos anticoagulantes, ¿sí? Esto es muy probable que un cirujano general, un cirujano ortopédico, nos permita que a nosotros, cuando hacemos una valoración como internistas, como cardiólogos, estemos indicando antagonistas de la vitamina K o estemos utilizando nuevos anticoagulantes, o cualquiera de estos otros mecanismos que llamamos mecánicos. Tenemos, como les decía yo, heparinas de primera generación y heparinas de bajo peso molecular de segunda generación. Y aquí déjenme hacer un poquito de hincapié. Estamos acostumbrados nosotros a ver que cada vez que aparece algo nuevo, le dan un valor plus, le dan un extra. Por ejemplo, se me viene a la mente que hablando de tromboembolia pulmonar, cada vez tenemos nuevos trombolíticos, y hoy en día vamos con la 5ª generación de trombolíticos, y cuando aparece cada vez un trombolítico o una nueva generación de trombolíticos, siempre aparece y se le dice de nueva generación porque tiene algunas características en particular que lo hacen diferente al de la generación previa. Y se me viene a la mente cefalosporinas, se me viene a la mente quinolonas. ¿Cuántas generaciones tenemos de cefalosporinas? 4, de quinolonas 4. Bueno, alguna característica debe de tener este tipo de heparina, ¿sí?, llamado bemiparina, para decirle que es una heparina de segunda generación. Y como vamos a ver, la característica que tiene en relación a las otras heparinas de bajo peso molecular es que la característica es un peso molecular todavía mucho más bajo que estas heparinas llamadas de bajo peso molecular de primera generación. Hay evidencia contundente, en donde no cuestionamos el uso de cualquiera de las heparinas que tengamos a la mano, heparinas no fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular, en el contexto de tromboprofilaxis versus el placebo. 3 protocolos que todos hemos oído de ellos, Medenox, Prevent y Artemis, ¿sí?, en donde todos ellos la característica son que al menos los primeros son heparinas de bajo peso molecular versus el placebo, y esto es Fondaparinux versus el placebo. Y vean ustedes cómo la enfermedad tromboembólica venosa aquí en Medenox se desarrolló en el 15% de los pacientes que recibieron placebo, solo en el 5.5% de los que recibieron Enoxa.
Dalte 2.8 versus placebo, Fondaparinux, ¿sí? 5 contra 6. O sea, no hay duda de que el paciente requiere, ¿sí?, tromboprofilaxis, y si no hay ninguna contraindicación, tromboprofilaxis farmacológica de preferencia sobre la no farmacológica. Cuando uno compara y dice, ¿qué es mejor? ¿Heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas? La verdad es que toda la literatura, ¿sí?, favorece a las heparinas no fraccionadas. Y ustedes pueden verlo aquí. No fraccionada cada 8 horas, 5,000 unidades versus 40, ¿sí?, miligramos. Nuevamente, no fraccionada 3 veces al día versus 40. Y no, vean, heparina no fraccionada versus enoxaparina, pero la verdad es que un producto que me esté provocando, a pesar de estar recibiendo tromboprofilaxis, 20% de incidencia de enfermedad tromboembólica venosa, pues cálmense, ¿no? Si acierto, van a decir, Cueto, y las otras 2 publicaciones de arriba, pues sí, pero lo único que yo les quisiera decir es que vean ustedes que hay literatura a favor y literatura que cuestiona que probablemente enoxa no sea el fármaco ideal en el paciente crítico. Y eso quisiera que quedara claro, porque vayan a decir, pues en sala de medicina interna, en hospitalización, en cirugía. No, estamos hablando del paciente crítico, estamos hablando del paciente en terapia intensiva. ¿Qué hay de las heparinas de segunda generación? Vean, cuando uno compara las otras heparinas llamadas heparinas de primera generación, Nandro, Riva, Enoxa, Dalte y Tinza, la característica es el peso de las cadenas, ¿sí?, de las heparinas de bajo peso molecular. Y vean, esta es la característica, y de ahí que reciba el calificativo de heparina de ultra bajo peso molecular o heparina de segunda generación. Este es un ejemplo de lo que vendría siendo este tipo de heparinas de ultra bajo peso molecular. He de decir que hay pues no en el mercado, pero sí hay 2 heparinas de ultra bajo peso molecular, semuloparina y bemiparina. Por algún motivo semuloparina todavía no está en el mercado, bueno, no hay en ningún sitio, hay nada más en Europa y es en protocolos, no hay semuloparina en el mercado en ningún sitio. Esta sería la heparina, ¿sí?, con su pentasacárido, y sería la heparina no fraccionada. Y hagan de cuenta que esta sería una heparina de bajo peso molecular, en donde nada más de comparar el tamaño de la molécula entre esta molécula y esta, pues ven que el tamaño de la molécula es mucho más pequeño. Y que tiene ese pentasacárido característico, ¿sí? Esto lo que va a suceder es que va a buscar a su factor, se va a unir con el cofactor, va a buscar al factor 10, se va a unir al factor 10 y párenle. Ya no hay cola que le pisen. Como por ejemplo aquí, ¿sí? Esta es una heparina no fraccionada o de peso molecular muy grandote, nuevamente tiene el pentasacárido, nuevamente se une a su cofactor, pero vean, se une al factor 10 y todavía le queda un extremo importante de tamaño que es para unirse al factor 2. Luego entonces aquí tenemos efecto ciertamente antitrombótico, pero tenemos también efecto anticoagulante. Y aquí exclusivamente tenemos efecto antitrombótico, que eso es lo que buscamos en el paciente crítico, tratando de limitar el sangrado. Estas serían las indicaciones, en especial de esta heparina de ultra bajo peso molecular. Y estos serían los pacientes no quirúrgicos. Estos son pacientes quirúrgicos de cirugía general, cirugía ortopédica, y en especial esto sería para estar utilizando en el paciente crítico. Bajo riesgo, 2.500, alto riesgo, 3.500 y párenle, se acabó. Ya no hay más. ¿Sí? Estas son las indicaciones de cada una de las heparinas de bajo peso molecular que tenemos en el mercado mexicano y reciben el aval y la indicación por parte de FDA y por parte de los europeos. Y ustedes pueden ver que ciertamente Enoxa
tiene indicación para tromboprofilaxis de enfermedad tromboembólica venosa, llámese ortopédicos o llámese pacientes médicos, llámese pacientes quirúrgicos, tiene indicación para eventos coronarios agudos, tiene indicación para tratamiento ya sea de la trombosis venosa profunda o de la tromboembolia pulmonar, e indicación para anticoagular el sistema en aquellos sujetos que están en el prisma o que están, ¿sí?, en hemodiálisis. Nadroparina no tiene indicación para pacientes médicos ni para cardiopatía isquémica. Tinceparina tampoco no tiene indicación. Dalteparina no tiene indicación exclusivamente para el síndrome coronario. Bemiparina lo único que se escapa es el síndrome coronario también. Y reviparina se escapa y no tiene indicación para tromboprofilaxis en el grupo médico y en el síndrome coronario. Estas son las indicaciones. Tenemos estos fármacos en el mercado mexicano, anticoagulantes orales, nuevos anticoagulantes orales, ¿sí? Muy buena biodisponibilidad cuando los damos a través de la vía enteral, llámese dabigatran, rivaroxaban, apixaban o edoxaban. No hay en el mercado, nada más con los asiáticos, tendrá un mes, 2 meses que acaba de salir al mercado mexicano apixaban, y de lo que teníamos anteriormente era dabigatran y era rivaroxaban. ¿Vale? Absorción buena, metabolismo hepático, eliminación renal, ¿sí? Y este es uno de los problemas, porque nos enfrentamos a un paciente crítico que puede tener cierto grado o compromiso de la función renal. Entonces, aguas, aguas. Acaba de aparecer en la revista de Forbes de esta semana, Boehringer va a tener que desembolsar $650 millones por 200 y tantas demandas que tiene como consecuencia de sangrado, no precisamente en el paciente crítico, pero pacientes que han estado utilizando dabigatran, pradaxar, ¿sí? Y tienen esa la nota para pagar como consecuencia de demanda por sangrados. Así que utilizar este tipo de medicamentos en un paciente crítico en donde existe el riesgo de sangrado, si llega a tener sangrado, no nos la vamos a acabar. Las demandas van a estar al por mayor, el consumo de hemoderivados también, y si perdemos, ¿sí?, seguramente que alguno de ustedes nos va a ir a visitar en cualquiera de las prisiones que estemos, ¿sí? Entonces, este es rivaroxaban. Rivaroxaban. El problema es el sangrado. El problema es el sangrado. Sangrado mayor, sangrado menor. Ese es el problema. Y realmente cuando vemos nosotros y analizamos, pues que digas, oye, ¿cómo es de superior rivaroxaban versus lo que recibió? ¿Sí? Enoxa, pues no es superior, y sí es superior en cuanto a las complicaciones, en cuanto a sangrado. Y vean ustedes, todo con significancia estadística. ¿Sí? Apixaban también no resultó ser superior. O sea, la publicación es de no inferioridad versus nuevamente la heparina que utilizamos frecuentemente. El problema radica aquí en el sangrado, en las complicaciones, un mayor número de sangrados. De tal forma que lo que quisiera terminar, ¿sí?, o con lo que quisiera terminar, uno es recordarles que tenemos un curso, ¿sí?, todos los años lo hacemos, de terapia intensiva del Hospital General de México, y que están cordialmente invitados. Es muy económico. Va a haber talleres de ventilación mecánica para principiantes y para avanzados. Va a haber ultrasonido para el paciente en estado crítico. O sea, sí, va a estar bien. Y lo segundo es que no tengan miedo. O sea, si el paciente realmente tiene indicación de recibir tromboprofilaxis farmacológica, ¿sí?,
No se imaginen nada como lo hacen las monjitas. No. Den la indicación, ¿sí?, a la enfermera del uso de cualquiera de los fármacos que ustedes crean que ese paciente debe de recibir como tromboprofilaxis. Y ahora sí, vean ustedes, hay que insistir con el residente, porque al final de cuentas es el residente el que pasa la indicación. En el momento del round, en el momento del paso de visita, le dices, ponle tromboprofilaxis. ¿Qué le pongo, doctor? Pues, ¿qué hay? Ponle heparina de bajo peso molecular. Está bueno. Entonces, escúchame bien, Juanito. ¿Sí? Tus indicaciones están del nabo. ¿Por qué no le pusiste tromboprofilaxis? Te me tienes que poner a estudiar. Ese libro que tienes, ¿sí?, más bien, esas copias que tienes del manual Merck, los tienes que tirar. Y te vas a tener que poner a estudiar, ¿sí?, las indicaciones de tromboprofilaxis en el paciente crítico. Y ay de ti si no lo haces, porque el día de mañana te voy a preguntar. Muchas gracias por su atención. Es la última diapositiva. Estoy ahora sí con todas las preguntas, los comentarios que quieran hacer. Muchas gracias. A ver, doctor Cueto. Primero que nada, muchas gracias por la excelente plática. Pero al mismo tiempo, tengo varias quejas. Número uno, Sí. ¿Por qué nos dejas con más problemas de los que ya tenemos en las unidades? ¿Qué no ves que todavía las unidades no tienen sistema de vigilancia de tromboprofilaxis y ahora les pones en duda si pueden o no usarlo y a qué dosis usarlo, si es intravenosa, si es subcutánea? Número dos, ¿por qué no aprendiste a leer, hombre? ¿Leíste todo mal de la última diapositiva? ¿No la leíste adecuadamente? Te voy a poner con Peña Nieto también. No, en buen plan, te lo agradezco mucho. Pero sí, la primera parte sí es importante. Nos estás dejando, por desgracia, más problemas y más dudas de los que ahorita hay. Creo que lo primero que empezó a decir Guillermo, el doctor Cueto, es que desafortunadamente todavía estamos con porcentajes en muchos lugares por debajo del 50% de tromboprofilaxis en las unidades de terapia intensiva. Y voy a decir lo mismo que dijo él. Vamos a hablar de terapia intensiva porque estamos en el Colegio de Medicina Crítica, pero en los pisos, en las salas generales de cirugía, de medicina interna, de ortopedia, de ginecobstetricia, están muy probablemente igual o peor. Habrá sus excepciones, no quiero generalizar. En el 2011 que hicimos el estudio, que la otra vez te platiqué, estábamos en terapia intensiva alrededor del 50% de tromboprofilaxis en el 2011. Y el riesgo de los pacientes era de muy alto riesgo en un 85% de los pacientes, en una unidad de terapia intensiva mixta, con pacientes de onco, de cirugía y de cardio y de medicina interna. Entonces no estás nada errado en ese punto. Desgraciadamente nos acabas de dejar otra piedrita del tamaño de la que se cayó con el terremoto la vez pasada. Porque ahora nos está poniendo en tela de duda si la dosis que estamos usando o la vía que estamos usando es apropiada. Y si estamos o no llevando a tener en riesgo al paciente. Yo los conmino, espero que estés de acuerdo, en que primero sí se pongan a hacer una vigilancia de los pacientes y empiecen a darla y que lleguen al 85%. Primero que sería bueno saber si en realidad en su unidad, hablando de terapia intensiva, si en su unidad tienen ustedes
un reporte estadístico de el nivel de riesgo de sus pacientes y de qué porcentaje de ellos están recibiendo tromboprofilaxis. Si ya lo tienen, ustedes son del 50% superior. De los que no tienen que ir con Rodrigo Medina a estudiar los libros que dijo el doctor Cueto. Si no lo tienen ese reporte, creo que hay que empezar con la primera parte, que es tener idea de qué es lo que tienes en tu casa. En la segunda parte, ahorita espero que para fin de año tengamos una idea de cuál es aparte del nivel de riesgo, de cuántos reciben tromboprofilaxis. Estamos tratando de averiguar cuáles son las contraindicaciones y las complicaciones que tienen los pacientes con eso. Que esa es la parte que me gustó a mí en lo particular, porque estamos tratando de llegar a eso, de distinguir, individualizar a los pacientes para saber a quiénes hay que darles, cuánto hay que darles y cuáles a quienes no hay que darles, porque les estás detectando un problema. Ese era mi comentario. Ya me perdí y no quiero dejar de pasar, primero que nada, tu familia, son los únicos que pusieron comentarios de tu familia que te felicitan por tus pláticas. No es cierto. Hay varias preguntas y no quisiera dejar pasar debido al interés que tiene la gente que está escuchándonos en otro sitio. Y quisiera pasarte primero esas preguntas, a menos que, o si alguien está de acuerdo en alguna de ellas. Una de ellas es, ¿cuál sería la recomendación en los pacientes con trombocitopenia o cuando se presenta esta como efecto secundario por la tromboprofilaxis? ¿Me quieres dar la primera diapositiva? Bueno, puedo utilizar el material, ¿no? Para que... no, pues yo soy el que lo tengo. Ya. Quedé tan cansado. O si regresa la primera diapositiva, por favor. Ahí púchale para que... Eso es, y ahora yo la muevo. Ok, yo la muevo, ¿sale? Yo quiero señalarles que en relación a la pregunta, es que, déjenme decirles, en principio, que uno vea trombocitopenia inducida por heparina no es algo habitual o común. Digo, no será un garbanzo de oro, pero tampoco ocurre con mucha frecuencia. Y es en algunas ocasiones mal interpretado porque el paciente está séptico, está con consumo de plaquetas y además tiene tromboprofilaxis, hablando específicamente del séptico, ¿sale? Pero si la pregunta es, no, sí tiene trombocitopenia inducida por heparina, lo que tenemos que hacer es valorar el nivel de plaquetas. Y si la indicación es que están por debajo de 50,000 plaquetas, se quita y tienen ustedes opción a fonda o tienen ustedes opción a estos métodos que llamamos no farmacológicos. Siempre será preferible utilizar el tratamiento farmacológico al no farmacológico. El paciente en terapia intensiva son de los pocos candidatos, ¿sí? Y por ahí hay metaanálisis de Cochrane, en donde son de los pocos candidatos que requieren tromboprofilaxis farmacológica y no farmacológica. Pero si en especial hablan de púrpura por heparinas, esta es la opción, si es que son tantos los factores de riesgo como para seguir, ¿sí?, con tromboprofilaxis y o bien lo no farmacológico. ¿Alguien quiere agregar algún comentario, una pregunta? Gracias a María Fernanda Cueto, que se ha comunicado cientos de veces para saludarlo. No, hay otra pregunta que se me hace interesante, espero.
esté relacionado con el tema. En pacientes con trauma craneoencefálico, con lesiones hemorrágicas, sometido o no a cirugía, dentro de tu experiencia, ¿cuál sería el momento ideal para iniciar la tromboprofilaxis? Es un problema y ha sido motivo de mucho debate el paciente con trauma y sobre todo paciente con trauma raquimedular y paciente de cráneo. La literatura es que dice que el paciente con trauma múltiple, las posibilidades de hacer enfermedad tromboembólica venosa son muchas, pero que si tiene trauma específicamente de cráneo y hay contraindicación para el tratamiento farmacológico, ese paciente se tiene que meter al tratamiento no farmacológico. Y la literatura dice que después del tercer día sería recomendable, si baja la posibilidad de sangrado, 3 días, 4 días sería el momento óptimo para cambiar y o bien dejar el tratamiento no farmacológico con el tratamiento farmacológico. Debo de decir que probablemente el doctor que hace la pregunta pueda haber leído cosas diferentes a las que yo les estoy comentando. Sin embargo, las recomendaciones del ACCP son 3 días de esperar, si sobre todo es o hay sangrado del sistema nervioso central o raquimedular. Pero bueno, son tantos los factores de riesgo que tiene ese paciente con trauma que está descrito que hasta el 70% de ellos pudiera desarrollar enfermedad tromboembólica venosa, de tal forma que aunque sea tromboprofilaxis no farmacológica, debe de tener ese paciente. ¿Algún otro comentario en la sala? Bien, hay otras 2 preguntas. Uno es, ¿en cuántos hospitales de México se mide el factor 10 y cuál es el costo? Y la otra, un poquito relacionada, sería si existen en la actualidad citoquinas o biomarcadores que nos ayuden a identificar en forma temprana la trombosis venosa profunda y prevenir TEP. Lo segundo, no hay biomarcadores en especial. Recuerden ustedes, para identificar trombosis venosa profunda es un problema porque el 70-75%, muchas ocasiones de la trombosis venosa profunda pasa desapercibida para nosotros. Y un buen número de pacientes con tromboembolia pulmonar también pasa desapercibido para nosotros, que va entre el 60, el 80, el 70% de los casos. No pudiéramos nosotros decir que a todos los pacientes pudiéramos hacerle determinaciones de algunos marcadores bioquímicos que señalan fenómenos de lisis de trombos, como sería el dímero D. Y no tendría indicación porque todo el paciente crítico, con el simple hecho de estar ahí recostado, va a tener discreto incremento del dímero D. Es más, si alguna de las mujeres jóvenes que están aquí presentes nos quieren tomar el pelo de que no están embarazadas, les hacemos dímero D y el dímero D va a salir positivo. Si las tengo 2 horas, 3 horas aquí sentados, por estar 2 o 3 horas sentados, el dímero D va a salir positivo. Y quizás en los más cascaritas, como sería el doctor Felipe y su servidor, pues más alto va a salir todavía el dímero D. No hay marcadores que yo sepa hasta el momento. Podemos utilizar algunos otros marcadores, podemos utilizar proteína fijadora de ácidos grasos miocárdicos, podemos utilizar péptido natriurético cerebral, pero eso no es para identificar a los pacientes, eso es ya cuando el paciente desafortunadamente tiene la complicación, sobre todo de tromboembolia pulmonar, ¿sí? Y desarrolla sobrecarga de presión, se dilata el ventrículo derecho y entonces podemos utilizar esos biomarcadores. Hay en la literatura por ahí más reciente, hay un marcador que es una citoquina inflamatoria que se puede reconocer como un marcador de tromboembolia pulmonar, pero no algo que
hagamos con regularidad para búsqueda, ¿sí?, de todo paciente, como por ejemplo, si hiciéramos una biometría hemática, hiciéramos una gasometría, una química sanguínea, algo que en especial nos ayudara a identificar al paciente con trombosis venosa o con tromboembolia pulmonar sin que nosotros lo hubiésemos reconocido, ¿no? ¿Y la primera cuál era? Ya se me olvidó. Ya, es cierto. Yo estuve hace poquito en el Grupo Ángeles, ¿sí?, allá en Santa Fe, y ellos decían que no hacen factor 10. Si ellos determinan factor 10 es porque toman la muestra, lo mandan a los Estados Unidos y les regresan el reporte en 10 días, una semana. Sí. Y costos, anda como en 3,000, un poco más de 3,000 pesos las determinaciones del factor 10. Más costos de envío. Bueno, sí. Pero no hay, yo que sepa, no sé si en el inglés, no sé si en el español, o sea, con mucho mayor recursos, o ustedes allá en Monterrey, en el San José, tengan la posibilidad de determinar el factor. No que yo sepa, probablemente lo soliciten en forma específica y lo manden al área de investigación, no precisamente en el laboratorio del hospital. Y lo habitual es, lo que antes se hacía era exactamente eso, de tomar las muestras, enviarlas, era un hospital en California, un laboratorio donde se procesaba y se trataba de enviar la muestra, el documento escrito sí tardaba más de una semana, pero se trataba de enviar un informe vía mail lo más pronto posible. Pero bueno, en forma particular, quizás va a llegar el momento en el que estemos rodeados de biomarcadores para tratar de identificar a pacientes de alto riesgo. Más, sin embargo, tocaste en un principio un aspecto importante saliéndote del tema de hablar de delirio. Hablaste de delirio y pensé que te habías confundido de sesión. O será que lo que tú dijiste, ¿no?, que los cascaritas como nosotros ya se nos va el avión. El aspecto importante es retomar lo que comentaba él, que en terapia intensiva, no porque tengamos a un paciente grave, críticamente enfermo, como habitualmente se le menciona, no exista dentro de nuestra forma de trabajo el aspecto de prevención o de profilaxis. Si analizáramos, la otra vez estaba revisando un libro de mi padre, en paz descanse, un diccionario y un libro de medicina, allá por los años 40 y tantos, estábamos rodeados, quizás ahorita todavía más, de invasividad y de manejos agresivos a los pacientes. Y en ninguna parte se manejaba, o en ninguna parte veías tú que estuvieran pensando en forma de prevenir algunas de las situaciones. Y si revisas el Crónicas de Medicina, esa enciclopedia de Crónicas de la Medicina, lo que hacían nuestros ancestros, tanto aquí en México o en Europa, antes de que conocieran a los aztecas, las trepanaciones, los agujeros que les hacían, las sangrías que les hacían a los pacientes, los lavados, estábamos cada vez, o sea, venimos recibiendo esa información de invasividad y de manejos agresivos a los pacientes sin nada de prevención. Entonces, se nos olvida a muchos de nosotros, vamos a incluirnos, el que dentro de la terapia intensiva debemos de pensar igual que lo hace la medicina familiar o la medicina de primer contacto, de prevenir, de profilaxis. No vamos a llegar al 100%, por lo menos no ahorita, no lo vamos a llegar, porque hay algo que no hacemos. Dime, dentro del perfil de vigilancia, del perfil de coagulación, ¿qué incluimos? El estándar. No vamos a medir proteína C, proteína S, factor 5, factor 10, no está. Y sin embargo, son los que están interviniendo en los que tú también pusiste ahí en uno de los trabajos publicados. A pesar de recibir tromboprofilaxis, el paciente hace trombosis. A pesar de tener las medias de compresión, las medias elásticas, sistemas de compresión intermitente como hay en el San José y en el Zambrano. A pesar de tener eso y heparina de bajo peso molecular,
el jovencito, joven, porque hasta eso, el factor de riesgo empieza después de los 40. De 18 años, a pesar de todo eso, el paciente hizo una trombosis, una tromboembolia y falleció. Con todos los elementos de prevención que puedas imaginar. Medias, sistemas de compresión intermitente, hasta arriba de la rodilla, heparina de bajo peso molecular, el paciente hizo tromboembolia y falleció en menos de 15 minutos. Así, frente a la mamá y al médico. El médico acababa de salir, tenía 3-5 minutos de haber salido del cubículo y el paciente hizo hipoxemia, taquicardia, arritmia, paro. ¿Cuáles serían los otros factores de riesgo que no hemos tomado en cuenta, Guillermo? Pues todos los que acabas de mencionar, que no los estamos estudiando, no están incluidos, ni tampoco tenemos ni citoquinas ni biomarcadores. Esperemos que algún día, y estemos vivos los cascaritas, estemos vivos, para poder conocer si hay biomarcadores que nos puedan ayudar a adelantarnos. Pero dentro de la medicina crítica, lo mencionaste 2 veces, debemos de pensar no solo en ser agresivos y tener lo último en monitoreo y en invasión y en manejo médico y farmacológico, sino también pensar en prevención y profilaxis, en delirio, dolor, trombosis, sepsis, infecciones adquiridas dentro de la unidad. O sea, debemos de ir pensando en eso, que ya lo están incluyendo, como se los dije en un principio, la Joint Commission International lo está incluyendo como un punto clave para distinguir a los hospitales que trabajan con nivel de calidad elevado. El pensar en agregar mediciones de calidad en la atención. Como hay otros más que ahorita no lo mencioné, pero hay muchos otros. Vente para acá, Guillermo. Vente para acá. Para seguir tu pie. No, no es cierto. No, antes que nada, nuevamente agradecer. No he escuchado aquí a la audiencia si alguien tiene alguna pregunta, o como María Fernanda, que felicita aquí es tu hija, ¿verdad? Ya lleva 55 mensajes de felicitación a su papá. ¿Alguien que quiera comentar, hacer una pregunta específica al doctor o entre ustedes? Adelante, doctor. ¿Hay algún estudio actual? Para que muy buena plática, doctor. ¿Hay algún estudio actualmente cursando para lo de la dosis en pacientes críticos? No que yo sepa, ¿eh? No que yo sepa. Yo creo que van a revisar todo lo que hay sobre todo esto del factor 10, ¿sí? Y muy probablemente se vayan a cuestionar lo que estamos haciendo, ¿sí? Y se vayan a modificar en las próximas guías de antitrombóticos o digan que el nivel de evidencia todavía es, porque he de decirles la verdad. O sea, lo que estamos viendo y de las pocas publicaciones que hay en cuanto a medición del factor 10 en aquel grupo de pacientes que está recibiendo tromboprofilaxis es que les ponemos la tromboprofilaxis, les medimos el factor 10 y hasta ahí se queda. Hay solo 2 publicaciones que correlacionan en donde niveles por debajo del factor 10, mayor prevalencia de enfermedad tromboembólica venosa. Una es una publicación del doctor Levin, que les decía yo, que está hecha en un grupo de pacientes posoperados de cadera, y la segunda que les enseñé, que es esta publicación del Journal of Trauma, en donde midieron determinación del factor anti-10A, y ahí sí ellos vieron evidencia que a menores niveles del factor 10A y menores, ellos los llevaron al rango por debajo de 0.1, una prevalencia de enfermedad tromboembólica venosa mayor que cuando los niveles séricos del factor anti-10A estuvieron por arriba de 0.1. Son honestamente las 2 únicas publicaciones que hay en la literatura. Todas las demás publicaciones hablan básicamente de que lo que estamos haciendo con la administración de heparina de bajo peso molecular es que no estamos alcanzando a documentar los niveles del factor anti-10A para alcanzar niveles antitrombóticos. Pero si esos niveles por debajo, ¿sí?, de 0.2
de 0.1 correlacionan con mayor incidencia de enfermedad tromboembólica venosa, solo 2 publicaciones hay. 89 y esta del 2010. Tal forma que ustedes ven que cuando uno cambia la indicación y los americanos pues necesitan un nivel de evidencia mucho mayor, necesitan protocolos grandotes con números de pacientes grandotes como para decir, sí, estamos haciendo mal las cosas y 40 miligramos cada 24 horas como hacen los europeos o 30 miligramos cada 12 horas como hacen los americanos, probablemente sí, no sean las dosis apropiadas en este grupo de pacientes. O bueno, la vía de administración en el paciente crítico, ¿no? Antes de terminar, quiero hacer unos comentarios. No sé si estén viendo la diapositiva por la vía, por internet, ¿sí? El colegio sigue trabajando, los que asiduamente o con cierta regularidad vean la página, van a encontrar la serie de actividades tanto que realiza el colegio como las que avala. Ahorita están viendo esta diapositiva donde estamos invitando al curso de la medicina crítica y el proceso de donación y trasplante de órganos. Ese va a ser en la ciudad de Monterrey, 24, 25 y 26 de julio. ¿Le pasas la siguiente? Por otro lado, quiero comentarles el congreso anual que realiza el colegio. Sigue, y en esta ocasión va a ser en la última semana del mes de octubre, del 26 de octubre al día 1 de noviembre. Va a ser en ¿cómo se llama este charquito? Cancún, creo, Cancún, Quintana Roo. Va a ser una semana. ¿Por qué una semana el congreso? Porque en esta ocasión vamos a tener los primeros 3 días un curso especial. Es la primera vez que se va a dar en México el curso Multi-Professional Critical Care Review Course de la Society of Critical Care Medicine. Primera vez que se va a dar en México. Probablemente sea el 6º, 7º fuera de los Estados Unidos. Un curso de 3 días, maratónico, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con el aval, con la presencia de los médicos de la Critical Care y el aval de la Society of Critical Care Medicine, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Incluye los 3 libros, incluye obviamente el box lunch y el coffee break, y los 6 talleres que va a haber por la tarde durante esos 3 días. En la página pueden encontrar los costos de tanto del curso como del congreso, según las fechas: inscripción temprana, inscripción media, inscripción en el congreso. Está no los voy a poner a leerlo, lo pueden revisar y consultar en la página. Y igual que la manera de ver los costos de los hoteles, del hotel o de los hoteles. Están con el precio reducido del año pasado. Si ustedes hablan por su cuenta, van a recibir un costo mayor al que están viendo ahorita en pantalla. Eso también lo pueden ver en la página del COMEC, del colegio. Y antes de cerrar y agradecerles a todos su presencia, voy a lo mejor se me van a echar encima la secretaria y el secretario del colegio y el tesorero, y a lo mejor hasta a nuestros amigos de UCB que están aquí, pero la próxima sesión voy a rifar una beca al curso, una beca al congreso y una media beca al curso y una media beca al congreso. En la próxima sesión, si se llena el negocio no me echen la culpa a mí, ¿sí? Si no alcanzan los aperitivos y el café, no me echen la culpa a mí. Vamos a crear una estrategia. La idea es que quien reciba esa beca se haya inscrito porque sí va a querer ir, porque no es transferible. Pero en la próxima sesión ya veremos si establecemos un método para los que están en sus casas o en su oficina, para ver si podemos incluirlos. Por lo pronto, el que asista va a tener oportunidad de participar en la rifa de esa beca y esa media beca. Y para cerrar, agradecerle a este gran amigo y excelente colega, al doctor Guillermo Cueto, por participar con nosotros y ayudarnos en esta sesión.
y le entregamos su reconocimiento. Muchas gracias, Guillermo. Te veremos pronto. Gracias a todos.